O sea, yo le puedo decir sí al que amas está enfermo. Aquí está. Tú lo estás amando, a mí me estás amando, estoy enfermo. El que está enfermo quiere salud. Señor, al que amas está enfermo. Está enfermo de su voluntad, está enfermo de su cuerpo, está enfermo de su psiquis, está enfermo de su relación con los demás. Hay muchas enfermedades que las tendríamos que aceptar y asumir. Y de esa manera, pues nosotros entenderíamos que la oración tiene que ser imprescindible para nosotros. ¿Viste desde ahí? La oración se hace imprescindible. ¿Y qué me dirá el Señor? Pues que busque momentos, que busque ocasiones, que busque lugares para hablar a solas con Él. O también, como no, hablar comunitariamente con Él. Una comunidad que se pone en oración es un grupo, una comunidad de hermanos que sienten, experimentan, buscan el mismo ideal, alabar juntos a Dios y escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno. Bueno, esto pues vamos viendo que requiere un discernimiento. ¿Qué es lo que aquí dice? Dice, no en vano, muchos dan a conocer. Hoy dicen que en nuestra sociedad el gran problema que tiene nuestra sociedad, dice, no es falta de esto o de aquello, sino en el cristiano el gran problema es la falta de religiosidad. Sí, porque eso nos puede pasar a todos, nos puede pasar a ustedes y a mí, nos puede pasar que no tenemos religiosidad. Y religiosidad no entendida como un conjunto de prácticas que estoy metido todo el día en la iglesia, no. Religiosidad es que doy a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sé distribuir mi tiempo y busco las ocasiones adecuadas para tener un momento donde voy a hablar con Dios. A mí me choca poderosamente, ¿verdad?, que estamos en misa y se les ha dicho, apaguen su teléfono, pero no hacen caso casi nadie, ¿no? No hacen caso y el teléfono sigue sonando. Y yo me preguntaría, ¿y o sigue ese caso? Suena el teléfono y corriendo, o si no, a lo mejor en el mismo asiento, sí, mira, estoy... Pero, ¿a qué has venido? ¿A hablar con Dios o a hablar con los hombres? Si has venido a hablar con Dios, desentiéndete de los hombres. No es que me pueden llamar, puede pasar algo grave en mi casa. Puede pasar, como no. Pero, ¿has venido a hablar con Dios? Porque yo creo que porque estés una hora incomunicado, no se va a hundir el mundo. Pero sí se va a hundir tu oración porque no has estado en oración, no has estado en celebración, has estado en otra realidad. Así que religiosidad no es reducir mi vida. Bueno, ya he rezado esto, pam, ya lo he hecho. Ahora ya he cumplido con Dios, ahora he cumplido con el diablo. La oración tiene que ser momento de encuentro, momento de serenidad, momento de aislamiento. Me aíslo del ruido, de las preocupaciones, me aíslo de todo aquello que me puede distraer para hablar con este personaje tan importante. Ese personaje tan importante que él busca hablar conmigo. Yo busco hablar con él, pero Dios quiere hablar también conmigo. No lo dice el libro de Génesis, que Dios se complacía de bajar todas las tardes, una forma de hablar, ¿verdad? Bajaban todas las tardes para hablar con los hijos de los hombres allá en el paraíso. O sea, cuando Adán y Eva todavía no han pecado, la complacencia de Dios era estar con los hijos de los hombres, hablar con ellos, tener sus conversaciones. ¿De qué hablaban? Pues seguramente de cosas que
que como no habían pecado, de la contemplación de Dios, de la gloria, ¿qué hablarían? No sé, pero dice así el autor sagrado, que Dios se complacía. Pues Dios, cuando yo voy a hablar, tengo que pensar, Él me está esperando. Y no lo puedo defraudar, porque quiere hablar conmigo. Y yo necesito hablar con Él. Y necesito comunicarle mis deseos, y comunicarle mi alabanza, y decirle cuánto lo quiero, para escuchar de sus labios cuánto me ama. Entonces, hemos de entender cómo esa oración tiene que darse obligatoriamente en nosotros. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, de igual manera que el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escucha los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu. ¿Qué está diciendo con todo esto? Que cuando uno va a orar, ha de orar en el Espíritu. Entonces, es como decirle, yo no sé orar, Señor. Invoco al Espíritu Santo, para que Él me sugiera lo que tengo que hablar, me sugiera lo que tengo que decir. El Espíritu Santo viene en apoyo de mi flaqueza, porque yo no sé orar, porque ni siquiera sé decir Jesús es el Señor, si no soy movido por el Espíritu Santo. Entonces, entramos en otro campo. Si yo voy a orar en el Espíritu. Sé que el Espíritu de Dios va sugiriéndome lo que tengo que decirle. Me pongo en sus manos, porque yo comienzo a verme tan frágil, tan deficiente, tan poco consistente y además tan poco inspirado, que si no pongo al Espíritu Santo para que hable en mi nombre, difícilmente yo podré hablar. Hablar en el Espíritu. Esto nos lo dice San Pablo. No lo digo yo, sino que tendríamos que decir, cuando voy a la oración, fíjense, casi siempre cuando uno va a orar, en las oraciones oficiales y demás, hay una invocación al Espíritu Santo, o hay un canto al Espíritu Santo. Claro, hay muchas formas ya de orar. Yo me puedo servir, pero siempre en el Espíritu. Otro día estuvimos en un rato de oración y me acuerdo que nos pusieron como tema para orar el Salmo 150. Un salmo muy corto y que es como la síntesis de todos los salmos. Alabad al Señor porque es bueno. Alabadle platillos sonoros. Alabadle. El último salmo. Sí, pues el Salmo 150, el último. Entonces, él es como la síntesis. ¿Y qué nos puso el que nos motivó esa oración? Nada menos, pues nos puso una orquesta, una sinfónica muy numerosa, cantando con platillos, con banderas, con panderetas, con tambores, con trompetas, como dice, alabad, trompetas, alabad, cítara y guitarra, címbalo, alabad al Señor. Entonces, como diciendo, yo me uno a toda la creación, esa guitarra que toca, o ese címbalo que suena, o esos platillos que aturden, o esas cosas que tenemos, son el canto que yo voy a utilizar para alabar a Dios. Muchas veces, a lo mejor, mi mejor oración es el silencio, porque ya en algún momento hemos estado hablando cómo la oración puede llegar el momento más sublime cuando contemplamos. Cuando yo no digo nada, es el otro el que habla por mí. Me pongo como la escucha de Dios, me pongo como a decirle al Señor, habla, que tu siervo te escucha, habla con los sonidos, habla con la naturaleza. Hay mucha gente que le gusta hacer la oración en un campo abierto.
Y dice, ¿todo esto por qué? Dice, porque la naturaleza me inspira y parece que me dice, árboles, bendecid al Señor. O árboles frutales, bendecid al Señor. Pinos, bendecid al Señor. Me encuentro con un parque que sea X y le invito a cada cosa. Oye tú, bendice al Señor conmigo. Al otro, bendice al Señor conmigo. Como si fuera un director de orquesta, le voy diciendo, tú háblale a Dios conmigo. Estoy en una situación donde la oración es guiada por el Espíritu Santo, no para decirle cosas lindas a Dios. ¿Qué le puedo decir a Dios? Es que yo voy a enamorar a Dios porque comience, eres maravilloso. Uf, grande. Y así comienzo a decir frases que el enamorado dice a la enamorada, ¿no? Pues puede decir, San Juan de la Cruz leen sus canciones, sus poemas y se enamora de Dios. Se lo dicen, pero con toda... O si no, cuando tomamos algunos que quieren inspirarse en el cantar de los cantares. Y entonces yo tomo la posición de la novia. Claro, está hablando del novio y de la novia. El novio es Dios, la novia es Israel. La novia somos ahora nosotros. Y atisba por las paredes, encontré al amor de mi vida y no lo soltaré. O sea, llegar el momento donde a lo mejor me sirve también ese cantar de los cantares, una hermosura de cántico que muchos dicen que si era pues una construcción lírica que un enamorado dirige a su enamorada y que el autor sagrado lo hizo suyo y le puso pues el cántico del pueblo de Israel a su Dios y Señor. Un poema muy bonito. Bueno, entonces, todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, orar sin desfallecer. El desfallecimiento entre nosotros es muy común. Nos cansamos, sí. Nos cansamos de estar de pie y nos cansamos de estar sentados. Nos cansamos de estar en un sitio. Bueno, siempre tenemos como norma de nuestra vida el cansancio. Pareciera que todos nos cansamos. Y al que dijera lo contrario, miente, ¿verdad? Porque nos cansamos. Y sin embargo dice, para descansar en Dios está precisamente en la oración. ¿Me canso de orar? Sí, me canso de orar. Pero tampoco vas a estar todo el día, aunque nuestra vida tiene que ser una oración permanente. Sin embargo, pues no voy a estar todo el día no haciendo otra cosa que orar. No, puedo hacer otras cosas más. Ni quiere Dios que yo haga eso, nada más. Pero en la oración, se lo llama, también avisan. Ya está por ahí asomándose el centinela. Entonces, en la oración, yo tengo que ir aprendiendo, pues ciertamente, a que pues, parta de mi flaqueza, de mi cansancio, de mi rutina, de mi condición de pecador, y digo, mira, yo no sé hablar, ciertamente, soy un pecador, ni me atrevo a mirarte tu rostro, Espíritu Santo. Si has sido enviado para que nos des la fortaleza, mira, pon palabras en mis labios, habla por mí, decide por mí. Yo te doy toda mi autoridad, porque yo sé que no me vas a robar, me vas a llevar por medio del Hijo al Padre. Cristo es el único mediador, a Él dirigimos nuestras súplicas para que sean presentadas al Padre. Se dan cuenta entonces que no podemos hacerlo de cualquier manera. Y por otra parte, y es con esto voy a ir acabando, nuestra oración tiene que ser, ¿cómo tiene que ser justa? ¿Es que mi oración tiene que ser justa? Sí, ¿por qué no puedo hacer? Saber que estamos orando, pues muchos nos replegamos sobre nosotros mismos en monólogos, o sea, le llama aquí que es como una especie de injusticia en la oración ir a hablar de mí.